¿Te has preguntado por qué hoy ya no vemos tantas carreras en lluvia como antes? ¿No extrañas ver a Senna, Schumacher, el propio Max como lo fue en Brasil? ¿Qué pasaría si te dijera que hubo una carrera de Fórmula 1 tan caótica, tan absolutamente demente, que cambió para siempre la forma que la FIA maneja las carreras bajo lluvia? Damon Hill, as far as we know, is on wet weather tyres too. But if Schumacher has got it right and it does start to dry out a bit and it is brightening a little, the rain is still falling, the track is very wet but it is brightening and might clear up a bit, then Schumacher could be quids in. Hoy vamos a revivir uno de los momentos más dramáticos en la historia de nuestro deporte favorito. Luces fuera y vamos. El 30 de agosto de 1998, en el mítico circuito de Spa, no solo presenciamos una carrera, presenciamos el caos absoluto. Estamos hablando de un choque múltiple de 13 autos que parecía una película de acción, una pelea a puñetazos en el paddock entre dos campeones mundiales, un final tan controvertido que dividió a toda la parrilla, y una lluvia tan intensa que convirtió a los monoplazas más rápidos del mundo en barcos muy caros. Al final de este video entenderás por qué esta carrera no solo definió el campeonato de 1998, sino que literalmente cambió las reglas del juego para siempre. Pero primero, necesitas entender lo que estaba en juego. 1998 había sido una temporada absolutamente eléctrica. Mika Häkkinen, el finlandés volador, en su McLaren plateado lideraba el campeonato con 77 puntos, pero respirándole en la nuca estaba nada menos que Michael Schumacher en su Ferrari rojo, con solo 7 puntos de diferencia. 7 puntos en una época donde ganar te daba 10 puntos, eso significaba que cualquier error, cualquier falla mecánica, cualquier momento de mala suerte, podría decidir quién se llevaría la corona. David Coulthard, compañero de Häkkinen en el McLaren, también estaba matemáticamente en la pelea con 48 puntos. Y aquí viene lo importante, Spa no perdona. Es un circuito de 7 kilómetros que serpendea por las colinas de las Ardenas belgas. Eau-Rouge, Blanquimont, Pont, nombres que hacen que hasta los pilotos más valientes sientan un escalofrío. Cuando llueve en Spa, no llueve, diluvia. Y ese domingo de agosto, los dioses del clima tenían otros planes. El sábado de clasificación debería habernos advertido lo que se venía. Häkkinen se llevó la pole position con un tiempo de 1 minuto 48.6 segundos, apenas 2 décimas más rápido que su compañero Coulthard, pero lo realmente sorprendente fue ver a Damon Hill en tercera posición con su Jordan. Jordan, en tercera posición en Spa, era como ver a tu equipo de fútbol del barrio vencer al Real Madrid, simplemente no pasaba. Michael Schumacher, el maestro de la lluvia, tuvo que conformarse con la cuarta posición después de que los comisarios le borraran su mejor tiempo por no reducir la velocidad bajo bandera amarilla, una decisión que sin saberlo cambiaría el curso de la historia. Pero las señales de peligro ya estaban ahí. Mika Salo había tenido un accidente brutal en Eau-Rouge durante los entrenamientos, destruyendo completamente su Arrows. Jacques Villeneuve también había tenido un momento aterrador a 290 km por hora en la misma curva. Spa ya estaba mostrando los dientes. Domingo 30 de agosto, 2 p.m. hora local. El pronóstico decía condiciones secas. La realidad fue completamente diferente. Una lluvia torrencial comenzó a caer sobre el circuito como si alguien hubiera abierto las compuertas del cielo. No estamos hablando de una llovizna, era una lluvia bíblica. El tipo de lluvia que hace que te quedes en casa viendo Netflix, no que corras a 300 km por hora en un monoplaza de Fórmula 1. Pero esta es la Fórmula 1 y el show debe continuar. Los pilotos se enfrentaron a una decisión crucial: neumáticos de lluvia extrema para máximo agarre o intermedios apostando a que la lluvia pararía. La mayoría, incluyendo a Schumacher, eligió jugar seguro con los neumáticos de lluvia. Pero esa fue la menor de sus preocupaciones. Cuando se apagaron las luces, todo parecía normal por exactamente 3 segundos. Häkkinen salió limpio desde la pole, pero detrás de él se formó lo que solo puede describirse como una pared móvil de agua y muerte. Los pilotos no podían ver más allá de unos pocos metros. Imaginen conducir a 200 km por hora a través de un túnel de lavado con los ojos vendados. Y entonces pasó. Eddie Irvine hizo contacto con David Coulthard. Aunque Coulthard más tarde admitiría que fue su propio error el que causó el trompo inicial, su McLaren se convirtió en un misil descontrolado dirigiéndose directamente hacia la manada en Eau-Rouge, una de las curvas más peligrosas del automovilismo. Lo que siguió fue carnaje puro.
El sonido de la fibra de carbono explotando contra las barreras de concreto resonó por el bosque de las Ardenas como disparos. Un total de 13 autos se vieron involucrados en lo que se convertiría en uno de los accidentes más espectaculares en la historia de la Fórmula 1. Rubens Barrichello, Olivier Panis, Mika Salo, Johnny Herbert, Toranosuke Takagi, Alexander Wurz, pilotos volando por todos lados, autos desintegrándose, piezas de fibra de carbono lloviendo como confeti mortal. Pero aquí viene lo milagroso, nadie resultó gravemente herido. La tecnología de seguridad por la que Jackie Stewart había luchado con uñas y dientes en los años 70 acababa de salvar múltiples vidas. Los monocoques de fibra de carbono, los cascos mejorados, las barreras de absorción de impacto, todo funcionó a la perfección. Después de casi una hora de limpieza, y cuando digo limpieza me refiero literalmente a raspar autos de las barreras con palas, se alinearon para una nueva salida, solo quedaban 18 autos. La atmósfera era eléctrica, como si todos supieran que estaban a punto de presenciar algo especial. Si pensabas que el caos había terminado, claramente no entiendes cómo funcionan los grandes premios de Bélgica. Esta vez, Damon Hill tuvo la salida perfecta. Se coló entre ambos McLaren y tomó la delantera mientras pasaban por la Source. Para un equipo como Jordan, que nunca había ganado una carrera en toda su existencia, era como tocar el cielo con las manos. Pero Häkkinen, el líder del campeonato, tenía otros planes, o más bien, la física tenía otros planes para él. En la Source, el finlandés perdió completamente el control de su McLaren, girando 180 grados y quedando parado frente al tráfico que se aproximaba como si hubiera tomado la salida equivocada en una rotonda. Johnny Herbert, sin lugar a dónde ir, se estrelló directamente contra él. Ambos pilotos fuera y ni siquiera habíamos completado 5 vueltas. Mientras la carrera se asentaba en algún tipo de ritmo, la lluvia decidió que no había terminado de jugar. Se intensificó, la pista se convirtió en un río, y estos monoplazas de Fórmula 1 se transformaron en barcos muy caros. Damon Hill, sentado cómodamente en la punta con su Jordan, estaba viviendo el sueño, pero Michael Schumacher estaba cazando. Lluvia o sol, ese hombre era un depredador y podía oler la sangre en el agua. En la vuelta 8, el maestro de la lluvia puso fin al cuento de hadas. Schumacher se acercó por detrás de Hill, hizo su movimiento en la chicane de boost stop y así de simple, el liderato era suyo. Era un movimiento clásico de Schumacher, una demostración de pura habilidad que dejó claro a todos por qué era bicampeón del mundo. Durante las siguientes 19 vueltas, Schumacher estaba en su elemento, se alejaba del pelotón como si estuvieran parados, construyendo una ventaja de más de 30 segundos. El campeonato se le escapaba a Häkkinen con cada vuelta que pasaba. La carrera parecía decidida. Schumacher rumbó una victoria dominante, acercándose peligrosamente a Häkkinen en el campeonato. Y entonces llegó la vuelta 25. Schumacher, liderando la carrera por una ventaja masiva, alcanzó a David Coulthard para doblarlo en la recta principal. Doblar a un piloto es parte normal de las carreras. Te apartas, dejas pasar al auto más rápido, todos se van contentos a casa. Pero en estas condiciones, con el spray limitando la visibilidad a casi cero, las cosas se complicaron rápidamente. Schumacher se estaba impacientando. Podías verlo en su lenguaje corporal, en la forma en que gesticulaba en la cabina. Quería pasar ahora. En un momento de malentendido fatal, ya sea por el spray o por una mala interpretación de las intenciones de Coulthard, el Ferrari de Schumacher se estrelló contra la parte trasera del McLaren. El impacto arrancó limpiamente la rueda delantera derecha del Ferrari. Así de simple, una victoria segura se había esfumado, pero aquí es donde la cosa se pone picante. Schumacher regresó cojeando a los pits, su carrera terminada, sus esperanzas de campeonato hechas pedazos. Estaba tan furioso que le arrojó el volante a su mecánico. Y eso fue solo el acto de calentamiento. Todavía en su traje de carreras, con el pelo aplastado por el casco, Schumacher marchó directamente al garaje de McLaren como un hombre poseído. Encontró a Coulthard, que todavía tenía puesto su casco, y se la cantó clara. Estamos hablando de una confrontación cara a cara, señalando con el dedo a todo volumen. Schumacher estaba convencido de que Coulthard le había frenado deliberadamente, esencialmente acusándolo de intento de asesinato a 200 km por hora. El intercambio fue tan acalorado que tanto los equipos de Ferrari como de McLaren tuvieron que separarlos físicamente. Esto no era solo un desacuerdo, eran dos gladiadores yendo a degüello. Coulthard
más tarde dijo que el comportamiento de Schumacher fue asqueroso y que necesitaba ayuda para controlar su ira. Los guantes habían salido volando. Pero aquí viene el giro que nadie vio venir. Todavía había otro Schumacher en la carrera. Ralf Schumacher, el hermano menor de Michael, estaba en tercera posición y escalando por el campo como un hombre con una misión. Con 19 vueltas por delante, Damon Hill se encontró de vuelta en el liderato, pero Ralf lo estaba cazando. La brecha se reducía vuelta tras vuelta, 22 segundos, luego 15, luego 10. Jordan, un equipo que nunca había ganado una carrera, de repente se encontró con ambos autos en los top 3. Podían saborear su primera victoria, tal vez incluso un doblete. Pero entonces llegó el momento más controvertido de toda la carrera. Mientras Ralf se acercaba a Hill, el muro de pits de Jordan enfrentó una decisión imposible. ¿Dejan que sus pilotos corran y arriesgan perderlo todo? ¿O juegan seguro y aseguran su primera victoria en un gran premio? La radio le dijo a Ralf: no puedes adelantar a Damon, eso es una orden de equipo, no puedes adelantar a Damon. Imagínense Ralf Schumacher. Tienes 23 años, acabas de ver las esperanzas de campeonato de tu hermano explotar frente a tus ojos, y ahora te dicen que no puedes ganar tu primer gran premio por política de equipo. La tensión era insoportable. La carrera terminó con Damon Hill llevándose la primera victoria de Jordan, seguido por Ralf Schumacher en segundo lugar. Completando el podio estaba John Alesi, tomando el último podio de su larga y distinguida carrera. Debería haber sido un momento de pura celebración y lo fue, por unos 5 minutos. Eddie Jordan estaba bailando en el paddock haciendo su famoso baile, champaña fluyendo por todos lados. En un toque cómico final del día, los organizadores incluso pusieron el himno nacional británico en lugar del irlandés, pero a nadie parecía importarle. Pero el drama no había terminado. Ralf Schumacher no estaba celebrando, seguía hirviendo por las órdenes de equipo. Su oportunidad de una victoria inaugural arrebatada por su propio equipo, esa frustración explotó. Según los reporteros, irrumpió en la celebración de la victoria de Jordan y dejó claro que nunca más correría para el equipo y no estaba bromeando. Aunque logró asegurar un podio más para Jordan más tarde esa temporada, los dados estaban echados. Para el inicio de 1999, Ralf Schumacher tenía un nuevo hogar en Williams, habiendo negociado exitosamente su liberación del equipo que le había negado su primera victoria. Pero aquí hay un detalle que pocos conocen. Michael Schumacher, furioso por las órdenes de equipo que habían frenado a su hermano menor, confrontó personalmente a Eddie Jordan en su motorhome esa misma noche. Le dijo que su hermano nunca más correría para Jordan y compró su contrato por 2 millones de libras esterlinas. Los hermanos Schumacher no perdonaban. Pero aquí está por qué esta carrera importa más allá del drama y del caos. Las estadísticas son brutales. Solo 8 de 22 autos terminaron la carrera, 13 autos eliminados en accidentes, solo un retiro por falla mecánica, más de 1 hora de retrasos por limpieza. El Gran Premio de Bélgica de 1998 expuso cuán peligrosa podía ser la Fórmula 1 en condiciones extremas. La FIA tomó nota inmediatamente. Los cambios que vinieron después, nuevos protocolos para carreras bajo lluvia intensa, criterios más estrictos para el uso del safety car, mejores sistemas de drenaje en los circuitos, protocolos de visibilidad mínima obligatorios. Hoy en día, si las condiciones son ni siquiera la mitad de malas que ese día, la carrera se detiene con bandera roja o se retrasa. Nunca más veremos carnaje como este, y honestamente, probablemente sea lo mejor. El impacto en el campeonato fue devastador. El accidente de Michael Schumacher en Spa cambió completamente la dinámica del título. Si hubiera ganado esa carrera, habría llegado a la ronda final en Suzuka con una ventaja de 6 puntos en lugar de un déficit de 4 puntos. Ese único momento de contacto entre Schumacher y Coulthard potencialmente decidió toda la temporada. Häkkinen se llevó el título por solo 14 puntos. Una semana después de la carrera, algo extraordinario pasó. Schumacher y Coulthard se reunieron en privado durante 1 hora y media. Salieron de esa reunión dándose la mano y prometiendo trabajar juntos para establecer pautas más claras sobre adelantamientos bajo lluvia. Schumacher declaró públicamente que está claro que Coulthard no hizo nada malo en Spa. Pero la confesión más impactante llegó años después. En 2003, 5 años después del incidente, David Coulthard finalmente admitió la verdad. La realidad es que levanté el pie para dejarlo pasar, pero lo levanté en spray pesado sobre la línea de carrera. Nunca deberías hacer eso.
Nunca haría eso ahora. Schumacher respondió con clase: me alegra que finalmente comparta la misma opinión que yo sobre este incidente. Pasó hace mucho tiempo y no hay nada más que decir al respecto, pero es bueno escucharlo admitirlo. La verdad había salido a la luz, pero el daño al campeonato ya estaba hecho. El Gran Premio de Bélgica de 1998 no fue solo una carrera, fue una tormenta perfecta de todo lo que hace que la Fórmula 1 sea simultáneamente brillante y aterradora. Nunca habrá otra carrera como esta. El deporte es más seguro ahora, más controlado, más predecible. Los sistemas de seguridad han evolucionado, los protocolos son más estrictos y la tecnología nos protege de nosotros mismos. Pero para aquellos de nosotros que lo presenciamos, sabemos que vimos algo especial. Vimos el día que la Fórmula 1 perdió completamente la cabeza. Y fue absolutamente glorioso.